Muy buenos días, soy la doctora Carmen Mondragón Avelar. Un gusto estar con ustedes. Me han invitado las autoridades de la Catedral de Tlalnepantla a dar una breve charla acerca del tema que estamos viviendo, que es bastante conocido ya por ustedes. El tema lleva por título COVID, familia y salud. Espero estar con ustedes, espero que Dios me ilumine y que todo nos salga bastante bien. Empiezo con el tema, ya bien conocido por ustedes, en la que hay que crear un ambiente de civismo y de solidaridad. ¿Y por qué lo digo? Principalmente porque nos hace falta mucha conciencia de este tipo, en el sentido del uso del cubreboca. Esta enfermedad no la habíamos visto, es una pandemia y va creciendo, y las cifras a diario, llevamos más de 55,000 personas fallecidas y nos entra el pánico, y es cuando debemos actuar. ¿En qué forma? El uso del cubreboca. El cubreboca tiene la función que debe de ser principalmente su función, cubrir nariz y boca. Entonces, muchas de las gentes en la calle los vemos y que solamente se están cubriendo la parte inferior, pero no. Esta pandemia incurre vías nasales y vías bucales, entonces el término correcto debería de ser nasaboca y también utilizarlo en estas posiciones. Segundo, este cubreboca tiene una caducidad y debemos nosotros tomarlo en cuenta. El uso de aplicarlo y estarlo manipulando con nuestras manos consideramos que va a condicionar infección, y es por eso que debemos de ponerlo en esta forma, aplicarlo y dejar de estar manipulándolo, porque se crean hábitos de infección. Este nasaboca, al final del día, debemos limpiarlo, debemos lavarlo o desecharlo si ya no tiene ese uso. Marcas comerciales han salido muchas, pero lo que implica es que tenga una doble capa. El virus es tan pequeño que en una capa simple puede penetrar. Entonces necesitamos que sea de esta doble capa y finalmente que cubra la región a seguir. Se han ideado las caretas, pocas veces las vemos en la calle, pero la careta tiene la cuestión de que puede pasar el virus en las partes laterales. Si nosotros incluimos la nariz y la boca cubriéndolas, estamos seguros de poder hacer una mejor función. También las personas que actualmente utilizan pupilentes, el hecho de introducirlas y con las manos no tan limpias, podemos incrustar también este factor infeccioso en los ojos. ¿Qué hay con respecto al lavado de manos? El lavado de manos debemos hacerlo en forma frecuente, pero debe determinar este tiempo, y este tiempo es 1 minuto. El minuto de lavarnos las manos no nada más es entrar en el chorro, en el grifo de agua, sino empezar, recordemos la técnica, ¿sí? Nos debemos durar ese minuto porque debemos empezar con las palmas de nuestras manos, debemos de enfocar nuestros puños, cada uno de ellos, los dedos, dedo por dedo, estar lavando la palma de una, la palma de la otra y finalizar con los pulgares. Todo esto nos lleva un tiempo aproximado de 1 minuto. Los niños son muy dóciles para aprender esta función, entonces es importante que creamos buenos hábitos y la conciencia cívica de lo que estamos viviendo. Recordemos que es la vía de paso de esta infección. Muy probablemente este tipo de pandemia va a durar un tiempo más, entonces no caigamos en el pánico escénico, en la depresión, en la angustia de qué va a pasar. Haciendo énfasis en cada uno de nosotros de llevar a cabo estas conciencias de higiene y de solidaridad, podemos salir adelante. Hay que evitar el egoísmo. Ayer lo comentaba el Papa Francisco en su encíclica, que es muy importante no nada más fijarnos en uno. Hay gente con más humilde, con menos recursos económicos y que tal vez no lleguen a cubrir el costo de un cubreboca, y podemos solidarizarnos con ellos para evitar infección. Hay un boom de campañas farmacéuticas que ahorita nos están motivando a la posible aplicación de vacuna. Recordemos que una vacuna debe de tener un periodo de incubación, debe de salir al mercado, primero utilizándolos en animales, posteriormente a una pequeña población y luego ya comercializándola. Entonces, en un futuro, tal vez a finales de septiembre, como los rusos lo están haciendo ya desde ahorita, o a finales de este año ya esté un prospecto de vacuna.
pero recordemos que la vacuna trae los virus atenuados, entonces muy probablemente también la inmunidad se dé solamente durante 2 o 3 meses. Bien, sonamos a disco rayado, me lo han comentado en algunas charlas, porque siempre insistimos en que antes de la vacuna, antes del tratamiento para COVID, que todavía no lo conocemos, puesto que no habíamos tenido esta enfermedad, lo principal es recordar el uso del cubrebocas y que va para un buen tiempo después, y el mantenerse completamente limpio, sobre todo las manos, ¿sí? Hay que evitar producir en las personas y sobre todo en las personas mayores esa angustia. Me comentaban los abuelitos, ellos se la viven todo el día con su cubrebocas, se la viven en su encierro y al mismo tiempo en esa angustia de qué les va a pasar. Hay que fomentar esa solidaridad con ellos, ese entorno, esa empatía familiar, aunque no vayas a sus casas, pero bien puedes llamarles, puedes comunicarte con ellos, una sonrisa, una palabra de aliento, deja más que el que ellos estén angustiando más de la cuenta. Recordemos también, ¿sí?, que la pandemia puede durar mucho tiempo, pero si nosotros tomamos las medidas adecuadas, ya hablamos de higiene, ahora vamos a hablar de salud con respecto a lo que estamos comiendo. No, las personas relativas a esta enfermedad y que nos abocan el tema de nutrición, nos comentan acerca del uso y el consumo de vegetales verdes y de alimentos alcalinizantes para disminuir un poquito esta enfermedad. Y llámense esto principalmente los cítricos y que todas las personas podemos ayudar en casa. Es decir, estamos ahorita encerrados, familia, hijos, abuelitos, entre todos podemos elaborar un menú adecuado y que sea agradable al gusto de toda la gente. Ese es el aprendizaje que nos puede dejar esta pandemia, ¿sí?, además del uso de cubrebocas y de lavarnos las manos. El virus, lamentablemente, en la medida que va desarrollándose, llevamos 160 días con esta pandemia en México y vemos que también ha producido aumento de la coagulabilidad de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? A través de un factor de inflamación ocasiona estos procesos de coágulos en nuestra sangre y de ahí la cuestión de enfatizar mucho los alimentos que disminuyen esta inflamación. Disminuir un poquito a los alimentos refinados, disminuir el uso de azúcares, porque también estos llevan a la par la mayor inflamación de nuestro cuerpo. Y también fomentar el uso del ejercicio. Esto es importante, muchas veces decimos estoy en el encierro, no tengo un gimnasio donde realizar alguna actividad, pero en casa y en familia podemos hacer una rutina de ejercicios con tal de que esta pandemia no se vea más exacerbada en las personas obesas. Es muy imperativo conocer cómo se puede desechar el cubreboca. El cubreboca, acuérdense, además de no estarlo manipulando, tiene una fecha de caducidad y debe desecharse doblándolo completamente y tirándolo a un cesto de basura. A ese cesto pónganle, por favor, algunas gotas de cloro para que si ustedes estuvieron en contacto con una persona tosedora, con una persona con COVID, pueda desecharse completamente este virus y no expandirse a toda la demás población. Si no nos cuidamos, y sobre todo a las personas más débiles, esta pandemia va a seguir y va a seguir en cantidades exorbitantes, ¿sí? Ayer nos comentaba el Papa que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales con una visión distorsionada de la persona y alteramos nuestra dignidad. A veces es mejor estar escuchando las noticias, pero no hacer mucho caso y sobre todo de las malas noticias o de las noticias deformadas. ¿A qué me refiero con esto? Nunca habíamos tenido esta pandemia y en muchas ocasiones esto conlleva a la inseguridad de uno mismo y cuando no existe paz mental en nosotros, esta pandemia origina que nos enfermemos. Recordemos que el 80% de enfermedades a veces son de origen psicosomático. Si yo quiero que me duela la cabeza y estoy pensando en que me va a doler la cabeza, en un rato me lo voy a conseguir. Entonces lo principal es seguir ocupado, tener mucha fe en Dios, decir que esto tiene que terminar algún día y hacer la solidaridad con la gente para que entre todos saquemos una mejor solución a eso. Eso es lo que nos comentaba el Papa Francisco el día de ayer. ¿Qué nos deja las secuelas de enfermedad? Imaginémonos que tenemos un familiar que ya tuvo COVID,
y que por aras del destino no fallece afortunadamente y que regresa a nuestra casa. ¿Cómo podemos seguir el vínculo familiar con él o con ella? ¿Sí? Es necesario que también valoremos cómo viene el paciente. De antemano ya está limpio, ya está curado, pero las secuelas que deja, ya se habla de un síndrome post-unidad de cuidados intensivos. Imaginémonos aquel paciente que sí tuvieron que intubar. Entonces, este tipo de pacientes regresa con nosotros y va a tener deterioro cognitivo permanente, dificultad, y va a seguir con sus molestias de dolor muscular. Se le va a alterar la memoria, no definitiva, pero sí temporal. Recordemos que fue una estancia funesta la que vivió. Entonces, esto hay que irlo calmando a nivel familia para que vayamos haciendo esa empatía con esta persona y que se sienta de nuevo productiva y se sienta de nuevo íntegra en el hecho familiar. A nivel pulmonar se habla de una fibrosis, que es lo que hace este tipo de virus en nuestro cuerpo. A nivel radiológico se le llama imágenes de vidrio despulido, y eso es lo que te produce la incapacidad para respirar. Entonces, estando en casa, es por eso que fomento tanto el uso de ejercicios y de ejercicios respiratorios. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y esa es la mejor forma de hacer nuestros ejercicios de respiración para evitar que se queden focos infecciosos en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿De dónde viene la salud finalmente? Si nosotros hacemos que en nuestro entorno exista una paz mental, es decir, pensamientos positivos, hablar con las personas con una risa, con un aspecto agradable, inclusive poner música. Muchas de las veces decimos, ¿quién va a querer escuchar música con estas noticias tan funestas? Expresar el cariño que tienes con la gente. Una palabra de aliento vale más que un medicamento. Esos omegas que estamos predisponiendo en ciertos alimentos podrían ser los omegas de aquí estoy contigo, no te dejo, me preocupa tu salud, deseo que estés bien. Son palabras de aliento que a veces se nos olvida hacer, solamente dictamos la receta, pero la receta espiritual va mucho a veces acompañada de estas cuestiones. La dopamina fabulosa es qué bien te ves, cómo ha mejorado tu salud, tienes muy buen aspecto, y podemos fomentarlo con las personas que lamentablemente sí estuvieron hospitalizadas y que necesitan de esa reintegración familiar. A continuación quiero leerles un pasaje hermoso que nos habla de dónde viene la salud. La salud no siempre viene de los genes o de los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene con la risa, el buen humor, aún en los peores momentos, de la aceptación genuina de uno mismo y de los demás. Viene con la música, que nos alegra y acelera nuestras neuronas. Viene con el amor y el cuidado de nosotros mismos y la aceptación de los demás. Viene de los alimentos saludables e imprescindibles que nos proveen de energía y los cuales no están propiamente en un plato balanceado. Por ejemplo, en las calorías de un abrazo, aunque sea a distancia, en las proteínas de un te quiero, te amo, te adoro, en los omegas de un aquí estoy, en la dopamina que genera a través de el te ves increíble, en el mejor anticancerígeno por excelencia que proporciona la honestidad indiscutible y la fiel compañía de los amigos y la familia. En todo lo anterior, siempre acompañado por los otros antioxidantes que no vienen exactamente en una copa de vino rojo, sino en la conversación con una persona especial que te escucha y te hace sentir que ese es el mejor y el momento correcto para ambos. En las bendiciones y en los buenos deseos que damos y recibimos a diario y en cada momento. En las oraciones que elevamos por los demás y por nosotros mismos. En la sinceridad con la que realizamos nuestros actos de caridad y de bien, sin saber a quién. En nuestra fe, en la aceptación de que todo lo que nos sucede, aún sin entenderlo, son los verdaderos planes de Dios para con nosotros, y que siempre está
y estos serán mejores que nuestros planes. Este bello pasaje me lo comentó y me lo pasó la doctora Santos, y ella cursó por una enfermedad como las que estamos comentando y ha salido adelante. Entonces siento que quién mejor para dar el testimonio de esto. Y finalizo también al transmitirles la música. La música cambia el alma de cualquiera de nosotros, y la música debe de ser relajante. A veces no tenemos la cultura musical para escucharla, pero lo hemos visto en los geriátricos. Cuando nosotros aplicamos música relajante, la persona mayor se calma, se libera de esa angustia del pensar qué va a pasar. Entonces yo les invito a que escuchen esto, que es agradable y sobre todo relaja, y que cada vez que ustedes se pongan a hacer actividad, ejercicios, llámese yoga, llámese algún ejercicio aeróbico de inhalación y exhalación, podamos compartir con la música y da mejores beneficios. Escuchémosla.